Bendito sea el Señor y Dios nuestro que nos permite en esta oportunidad estar nuevamente en Reforma Apostólica, agradeciendo al Señor por todas sus bendiciones y la forma en que Él se ha estado manifestando cada día. Exaltamos el nombre del Señor y bendecimos su nombre porque Él es fiel y porque Él es verdadero. Gracias a Dios estamos ya aquí en el programa Reforma Apostólica, saludando a todas las personas que ya están conectadas y otros que nos están oyendo a través de Fresca Unción en Nueva York, que se transmite por televisión y por radio. También las diferentes emisoras como Radio Manantial, Radio Vida en Cristo y también el canal 25 en Petén, en Santa Elena, Petén. Así que nos gozamos muchísimo de poder transmitir lo mismo en la radio Melchor de Mencos. Agradecemos a Dios por su presencia, por su fidelidad y porque podemos engrandecer el nombre de nuestro buen Dios. En esta oportunidad me encuentro con el pastor Abraham Celada de Waukegan, quien Dios también ha bendecido, y es un gusto, pastor Abraham, tenerte en medio de nosotros, así que el tiempo es tuyo para que saludes a los hermanos de Reforma Apostólica. Sí, gracias apóstol Abraham por esta oportunidad de poder saludar a la audiencia o a los que participamos en Reforma Apostólica. Pues la verdad que es un privilegio y una bendición saludar a todos los hermanos de nuestra iglesia familia. Muy complacido por eso. Qué bendición es saber que Dios ha sido fiel y que Dios ha sido grande. Y un buen grupo de hermanos de Estados Unidos vinieron ahora. Me parece que es un número de 77 personas que vinieron de los Estados Unidos a este congreso. La verdad es que tuvimos un congreso glorioso, fuera majestuoso, glorioso. Un congreso que rebasó cualquier deseo o anhelo que hubiese. Sin embargo, Dios fue fiel en cumplir todas las cosas. Exacto, y la verdad es que el comentario que se oía dentro de los hermanos que estábamos era que no se sintió bien, el congreso donde se sintió que fue muy corto para todo lo que el Señor estuvo haciendo entre nosotros, ¿verdad? Pues la verdad es que aún nosotros con el apóstol Ronald decíamos, este es el congreso más corto que ha pasado, pero ¿qué sucedió con el tiempo? Si lo sentimos que ya cuando nos dimos cuenta ya lo estábamos terminando. Correcto, sí, no se sintió el tiempo, la verdad, porque en esa dimensión que el Señor nos estuvo llevando en este congreso, la verdad, y con el hambre que los discípulos traen, realmente no se podía escatimar el tiempo, y la verdad es que no se sintió bien corto el tiempo. Hubo una actitud muy linda de todos los que llegaron de Estados Unidos, de México vino una delegación muy preciosa, como bueno. 150 hermanos, de Colombia vinieron como 20 o 21, de Honduras vinieron como 5, de Belice también vinieron hermanos, de España vino hermanos, de Cuba vino una hermana que es cubana, y aunque reside en Estados Unidos, pero ella está todavía como cubana. Y bueno, fue una delegación muy preciosa de personas que vinieron a este congreso. ¿Cuál fue tu experiencia personal como pastor en este congreso? Bueno, la experiencia más inmediata que puedo recordar es la facilidad con que se dio cuando la gente en nuestra iglesia allá en Waukegan, por ejemplo, comenzaron a hacer planes. Habían personas que yo pensé que no iban a ir y de repente nos llamaban y nos decían, ya tenemos nuestro boleto. Amén. Y entonces justo así se fueron, cuando veníamos, yo tenía un número de que íbamos a venir solamente 16 personas de la iglesia de Waukegan, pero luego vimos que iban a ser 18 y por último
nos dimos cuenta, pero fue algo así donde el Señor fue proveyendo a los hermanos y donde los hermanos, por ejemplo, algunos jóvenes tuvieron que pedir permiso en las escuelas. Ahí sí que en el buen sentido pelearse con el principal de las escuelas, ¿verdad? Alguna jovencita que no le querían dar permiso, pero logramos venir venciendo las barreras. Pero lo que yo pude notar es que no se tuvo que rogar o insistir o promover tanto para que se viniera a ese grupo. Pues fue algo que el Espíritu Santo trabajó en los discípulos allá en la iglesia. Algo extraordinario pasó en este congreso. Fue realmente el congreso que antes del congreso en sí, aquí en Guatemala, en las iglesias ya se estaba estableciendo el reino de Dios. Muy precioso, o sea, ya se venía aplicando el congreso. Por ejemplo, en varios hermanos en sus trabajos, a uno ya le habían dicho, a una hermana le habían dicho que sí, pero luego después le dijeron, ya no le damos permiso. Pero ¿cómo si ya me dijeron que sí? No le damos permiso. Viene a platicar con el pastor y el pastor le dice, anda y diles que en el nombre de Jesús te van a dar permiso, porque tienes que estar en el congreso. Llega y les dice, en el nombre de Jesús yo voy a estar en el congreso, así que me debe dar permiso. Algo extraordinario. Y le dio permiso y le dijo, bueno, no sé por qué no te estoy dando permiso, así que ve al congreso. Incluso los jóvenes que ayer platicaba de Estados Unidos, que vinieron al congreso, me contaban parte de esas experiencias que les decían que no, o que habían rebasado el límite de faltas, sí, de ausencias, debido a que ya han venido a otros congresos. Entonces, por ejemplo, vinieron en noviembre y solo tienen, creo que 6 o 9 faltas y ya las habían rebasado, entonces le dijeron que no. Entonces vienen y ellos vuelven a declarar, nosotros vamos a ir al congreso porque es el congreso del Espíritu Santo. Y se quedaban todos sorprendidos de oír qué era eso. Aún le decían, no, si aquí estás mejor en Estados Unidos, para aquí vas a ir a Guatemala, aquí estás mejor, aquí todo está bien, sigue. Y entonces, sin embargo, miraron sus calificaciones y cuando vieron que sus calificaciones eran altas, dijeron, bien, puedes ir. Jóvenes que estuvieron dispuestos a pelear y arrebatar el reino de Dios y aplicar el reino de Dios. Qué linda esta experiencia fue realmente. Por ejemplo, pasó con uno de mis hijos. Nosotros nos acabamos de mover de ciudad y por lo consiguiente mis hijos de escuela, mi hijo de escuela, ¿verdad? Y pasó algo donde pensamos que Benjamín, mi hijo menor, no iba a poder venir por ese cambio. Entonces, pero el Espíritu Santo empezó a trabajar y entonces le digo a mi hijo, averigüe. Él no quería, él tenía miedo de preguntarle, digo, no, averigüe cuáles son las posibilidades. Entonces, él no lo quería hacer, pero, yo entendía técnicamente eso, pero luego que usted habló en Reforma hace como 3 semanas o 4 semanas, acerca de que la prioridad de Dios, o sea, la autoridad de Dios está sobre la autoridad humana. Y hoy se demostró. Correcto. Y no solo en un lado, sino en todos lados se demostró, porque aquí en Guatemala hubo eso, en Estados Unidos se dio mucho eso, y en México igual. Sí. Pero se estableció el reino de Dios. Amén. Luego él preguntó a los maestros, le dijeron, viene el feriado de Spring Break, que en una semana comienza, y si te pones al día, pues tú estás, le dicen, it's up to you, es cuestión tuya. Si te pones al día, no hay problema. Entonces ahí vimos cómo la mano del Señor obró de una manera donde pensamos que iba a ser más difícil, pero en realidad el Señor todo lo puso para que nosotros pudiéramos hacerlo. Lo que vi en este congreso es la determinación de las personas, y cuando ellos se determinaron, Dios obró. Amén. Dios obró. En México había una persona que también les habían dicho que no le daban permiso, y fue una segunda vez a pedir permiso y le volvieron a decir no, y ya le dijimos que no.
Y fue una tercera vez y le muestran papeles y le dicen, mire, aquí la política es no dar permiso. Pues lo siento mucho, pero yo voy a ir al Congreso, le dice. Era para que lo despidieran, pues. Sí. ¿Y a qué va a ir al Congreso? Pues voy a ir a esto. Al rato, el señor le habló al jefe. ¿Cómo? No sé. Pero él oyó algo, él sintió algo y viene el jefe y le dice, pues bien, vas a ir, te doy permiso. Le había negado 3 veces, incluso esa vez le estaba diciendo que no, pero él por su determinación, ahí vio la gloria de Dios. Gente que está dispuesta aparentemente a perder su trabajo, pero la verdad es que lo está ganando. Pues. En realidad sí, el Señor obró de una forma tan, ahí sí que natural, en la sobrenaturalidad nuestra, pero ya fue tan natural que, o sea, yo todavía vengo pensando cómo fue que venimos ese grupo. Ajá. Pero fue tan rápido y ahorita digo, bueno, los hermanos ya están de regreso allá en sus trabajos y todo se pasó tan rápido y varios de ellos y la mayoría, y bueno, el próximo congreso ya se está hablando, ya están arreglando permisos y eso, pues sí, es algo que lo emociona a uno porque pues uno ve la mano de Dios obrando de esa manera. Estoy sorprendido porque antes de entrar al programa estuvimos viendo de que ya hay personas inscritas de Petén, de México, de Estados Unidos y aún de aquí de Guatemala, ya están inscritos para el Congreso de agosto. Yo digo, pero ni apenas estamos saliendo de este otro y ya las personas ya no que se van a inscribir, ya dejaron su reserva. Qué tremendo. O sea, es algo glorioso el hambre que cada persona tiene por el Señor. Estoy sorprendido de que Misión Cristiana El Calvario es una misión con hambre del Señor. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Gracias a Dios. ¿Qué experiencia o qué fue lo que te impactó o llenó tu vida durante el Congreso? En realidad, si pudiéramos escoger algo, creo que todo fue parte de todo, pero algo que así que definitivamente me dejó choqueado, ¿no? Como dicen, ¿verdad? Fue la entrada, la explicación acerca del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Ah, glorioso eso. El nacimiento de Cristo, porque como la gente de su tiempo y el ambiente, la política que vivían y todo, se dio para que no le dieran importancia a ese nacimiento. Pues, y eso realmente nos botó muchas estructuras que traíamos, ¿verdad?, de la vieja escuela, por así decirlo, ¿verdad? Y eso fue lo que impactó, como si los discípulos no pudieron entender el nuevo nacimiento por la manera que vieron. Ellos estuvieron con Cristo, pues vieron al Jesús humano, ¿verdad? Y a grande, pues. Sí, no tuvieron esa... Ya de 30 años en adelante lo conocieron, pues. Y eso impactó mi vida porque verdaderamente si no entendemos la base de lo que es el nuevo nacimiento, o el nacimiento de Cristo, con razón no podemos aplicar correctamente o entender correctamente. Y vemos de eso que la iglesia en todo el transcurso, aunque eran nacidos de nuevo, pero no vivieron nacidos de nuevo. Correcto. Sus expresiones todavía, como dijo Pablo a la iglesia de Éfeso en Efesios 4:17, que vivían como los otros gentiles. O sea, no eran personas que vivían como nacidas de nuevo, aunque eran nacidas de nuevo. Pero todo, ¿por qué? Porque no entendían el nuevo nacimiento. Y si vemos eso, no es la figura, sino es la realidad de lo que la iglesia en general está viviendo hoy. Personas nacidas de nuevo, pero sin transformación. Viviendo como toda la cultura del mundo sin ninguna diferencia. Y como decís, en parte es por la base que no hemos entendido del nacimiento de Cristo y lo hemos rehuido precisamente por conceptos puramente religiosos o por conceptos puramente legalistas y por, como he dicho algunas veces,
de la señora que estaba bañando a su niño en la tina, que por tirar el agua tiró al niño. Y eso es lo que ha hecho la iglesia. Sí. La iglesia, por tirar costumbres y tradiciones religiosas y dañinas, ha tirado también al niño. No estoy hablando del niño Jesús, sino del niño en relación a lo que la verdad que se quita. ¿Verdad? Y esto ha hecho que no se hable del nacimiento de Cristo. Pero eso también ha permitido que la iglesia desconozca nuestra identificación con Cristo al haber tenido nuestro nuevo nacimiento. Otra cosa que me impactó bastante, todo como decía, pero es cómo María fue únicamente depósito. Así es. De Cristo, ¿verdad? De la semilla del Padre, pues. Y cómo el Señor se quiere expresar. Decía usted, por ejemplo, que una iglesia nacida, puede haber una iglesia nacida de nuevo, pero sin la expresión de Cristo. Así es. ¿Verdad? O sea, no se ha desarrollado, no se ha formado Cristo en la iglesia, lo que pasaba con la iglesia de los Gálatas, por ejemplo, también, ¿verdad? Y muchas cosas que en cuanto al ejemplo que usted puso del, ¿cómo le llaman? El nacimiento o la implantación in vitro. Wow, esa explicación yo creo que nos deja clara la idea del nuevo nacimiento y de la semilla del Padre en nosotros. Y por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, guarda el buen depósito. Lo que acabas de decir acerca de María, que era un depósito, guarda el buen depósito. O sea, el problema está que no nos hemos visto así, pues, depósitos de la presencia de Cristo. Cristo está en nosotros. Cuando Él dijo, vendremos a Él y haremos en Él morada. Somos los recipientes donde está la persona de Cristo en nosotros, para que lo expresemos y para que se forme en nuestra vida y que de esa manera seamos hallados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que solo ha habido como un emocionalismo en el tiempo pasado, ¿verdad? Cuando decíamos, somos templo y morada del Espíritu Santo y oh, gloria a Dios, amén, y todos celebrando eso, pero sin saber la razón. Así es. El objetivo de por qué somos templo y morada. Amén, así es. Sí. Pero es para expresarlo a Él, es para que seamos manifestados con Él en gloria, ¿verdad? Como dicen Colosenses 3, así es. 1. Entonces, glorioso esto, apóstol, y la verdad es que la iglesia hoy en día, hablando de Misión Cristiana del Calvario, va a comenzar a medida de que vayamos aplicando esto correctamente, verdaderamente a manifestar su gloria en el nivel que el Señor quiere, pues, en lo que tenemos que hacer. Algo que vi en el Congreso, pero aún he recibido testimonios de personas que hay un común denominador ahorita que se está dando en la misión. Y eso me emociona mucho más, me pone muy feliz. Por ejemplo, en el Congreso, cuando nos despedíamos, decían los hermanos, vamos determinados a ser como Dios ha mandado. Pero ahora que he estado recibiendo mensajes de los testimonios de ayer en las congregaciones, de las experiencias cuando iban incluso en el bus en algunos lugares, gente que va determinada a hacer lo que Dios quiere. Hoy, por ejemplo, recibía también un testimonio de los hermanos de México que iban en el autobús y ayer testificando de su experiencia en el Señor y de cómo van dispuestos a aplicar lo que el Señor realmente ha dicho. Pero lo mismo de hermanos que ya llegaron a Estados Unidos, de hermanos que ya se fueron a Colombia, de hermanos de Honduras, de otros lugares también, el hecho de decir, estamos determinados a hacer lo que Dios dijo que se debe hacer. O sea, me gustó mucho esa palabra, determinados a hacer, ¿verdad? Amén. Sí, porque ya hay ya se va preparado, o sea, ya nada nos va a detener a que no lo hagamos. Así es. ¿Verdad? A veces cuando vamos predispuestos a que vamos a encontrar obstáculos, decimos, y la gente puede ver el obstáculo como una excusa para no hacer lo que Dios ha dicho.
Pero cuando el Espíritu Santo nos lleva y nos confronta que esto tiene que pasar, y entonces eso nos lleva a que no a que no vayamos a encontrar obstáculos, pero que los obstáculos que encontremos los vayamos venciendo con la naturaleza que el Señor ha puesto en nosotros. Así es. O sea, realmente el Señor nos ha puesto todo en bandeja, pues, para que lo hagamos. Amén. Y qué lindo es ver a un Dios que está proveyendo todos los recursos y que ha provisto todos los recursos para que seamos una iglesia que hagamos todo lo que Él ha dicho que se debe hacer. Es precioso. ¿Qué otro tema fue el que llamó la atención tuya en relación a este congreso? Bueno, creo que otra cosa fue, por ejemplo, quitar la idea de que somos reyes para mandar, pero sin ser gobernados, ¿verdad? Por eso dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, ¿verdad? En Apocalipsis 1:6, y a Él sea la gloria, al imperio. Entonces, la naturaleza de las dos explicaciones que hubo, de la función del rey y la función del sacerdote. Cristo fue rey y sacerdote. Y nos dio ese modelo y esa naturaleza para que nosotros cumplamos nuestra función como reyes y sacerdotes, ¿verdad? Entonces vemos el ejemplo en Cristo que Él vino a modelar y vino a representar, ¿verdad?, al Padre. Así es. Y de la misma manera nos ha enseñado a nosotros para que lo representemos a Él. O sea, la autoridad que Él nos ha delegado no es nuestra, sino, o sea, está puesta en nuestras manos, pero podemos, o sea, es para nosotros expandirnos y establecer su reino. Cuando nos está hablando de que Él es el Rey de Reyes, se está diciendo que Él es la autoridad de esos reyes. Él es la autoridad de los reyes que Él ha puesto y que Él hizo reyes. O sea, no son puestos por nombramiento ni por elección, son puestos por naturaleza nueva, porque es la naturaleza de Cristo la que ha sido puesta en nosotros. Y dice Él nos hizo, no dice nos va a hacer, no dice nos está haciendo, sino nos hizo. Ya estamos hechos, pero Él es el Rey de Reyes, Él es la autoridad máxima, Él es el que manda la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el que determina cómo quiere la iglesia y cómo debe estar la iglesia. El problema está que no nos hemos visto así, hablando a nivel general de la iglesia. No nos hemos visto así, sino ahora es la iglesia la que decide qué creer y qué no creer. Por eso es que en sus estatutos pone una serie de doctrinas que sí cree, que no cree. Pero es la iglesia la que decide qué cree y qué no cree. ¿Cómo va a estar preparada la iglesia? Y la iglesia la que decide cómo va a ser. ¿Qué tipo de iglesia es la que somos? Si una iglesia social, si una iglesia muy humanitaria, si una iglesia solo para milagros, si una iglesia solo para liberaciones, si una iglesia solo... Eso en la mayoría de los casos lo decide el mismo pastor. Entonces las iglesias son el resultado del sentir o del pastor o de la iglesia misma, que determina cómo va a ser. Sin embargo, cuando nos reconocemos así, nos damos cuenta que todos somos representantes de Dios aquí en la tierra. Tanto en mi función apostólica como también la función pastoral en cada iglesia, cada discipulador en cada grupo de comunión familiar, él es un representante del reino de Dios, el representante de Dios mismo. Por lo tanto, debemos de cuidar esa función y hacerla de acuerdo a como Dios ha dicho que se debe hacer, pues. Y lindo esa parte, cómo termina ese verso, ¿va? A Él sea, dice, gloria e imperio. Y ese imperio, o sea, nosotros somos parte de ese imperio donde nosotros, nuestro trabajo, una de nuestras funciones es expandir su imperio. Así es. No el nuestro, ¿verdad? No nuestro reino, sino el reino de Dios. Se explicaba que el reino de Babilonia, por ejemplo, cuando llegaba a Jerusalén, se llevaba cautivos a las personas. Y todo rey, y cuando iba, siempre se llevaba cautivo a las personas. Pero el imperio
no es traer cautiva a las personas, sino el imperio es poner representantes y establecer en cada lugar. Ese lugar es viviendo con las mismas leyes, las mismas reglas, la misma cultura, el mismo estilo de vida, todas las acciones del imperio. Correcto. Y ahí, como acabas de leer, sí la Escritura habla que el reino de Dios es un imperio, y hay varios versículos que mencionan del imperio. Ahora, lo que pasa es que solo lo hemos visto a nivel del emperador romano, y creemos y queremos adaptar el reino de Dios a un gobierno humano. No, no es así. Aunque hay algunas partes que son similitud, sin embargo, el imperio tiene que ver con la soberanía de Dios, donde Dios es Señor en todas partes. Entonces, donde yo estoy y estoy estableciendo el reino de Dios, ahí estoy declarando que Dios es soberano. Cuando el pastor en la iglesia establece el reino de Dios, está declarando que Dios es soberano. No digo que está haciendo que Dios es soberano, porque Él es soberano. Pero cuando un discipulador está estableciendo el reino de Dios en el grupo de comunión familiar, está estableciendo y declarando ahí que Dios es soberano en relación a ese grupo de comunión familiar. Y eso es lo que hace el reino de Dios, cambia la cultura de las tradiciones, cualquiera que sea, religiosas, evangélicas, tradiciones sociales. Así es. Y establece su cultura. La cultura del reino de Dios. Amén. Eso es impresionante. O sea, el reino de Dios sí tiene su cultura. Amén. El problema está cuando queremos vivir conformados al mundo, al estilo de la iglesia de Roma, en Romanos 12:2, cuando dice, no os conforméis a este siglo. ¿Qué había pasado con la iglesia de Roma? Eran nacidos de nuevo, pero con la forma de este mundo. Y la iglesia hoy en día en general es así. Son nacidos de nuevo, pero la forma, se pelean lo mismo que los inconversos, tienen deuda los mismos que los inconversos. ¿Qué más? Todas sus acciones son las mismas. No hay diferencia. Y eso pasa exactamente hoy en día, porque tomamos como el título de cristianos, pero viviendo un estilo de vida, ahí sí, como decía en Efesios, conforme a los otros gentiles, ¿verdad? Y entonces el mundo no puede ver a Cristo porque no lo estamos expresando el estilo de vida del mundo. Así es, todo porque la iglesia no ha andado sobria, anda fascinada. Y explicábamos que la fascinación ciega, la fascinación adormece. Ya no ve uno la realidad, sino para uno esa fantasía, esa fascinación es la realidad. Pues. Y explicábamos, por ejemplo, con el caso de, especialmente cuando las parejas que se acaban de casar, y bromeábamos, aunque sucede en muchos casos, cuando viene la esposa y le cocina por primera vez los frijoles y decía que le quema los frijoles, viene el esposo y le dice, estos son los frijoles más deliciosos que he comido. Y no es cierto, ¿verdad? Y hasta le dice, son mejores que los que hace mi mamá. Pero ¿por qué lo ve así? Para él no le afecta, en otro lado los deja, ahí se los come y hasta doble se sirve, porque está fascinado, no está viendo la realidad. Y ese fue el reclamo de Pablo a la iglesia de Galacia. ¿Quién os fascinó? ¿Quién les cambió la mentalidad? ¿Quién los tiene ciegos? ¿Quién los tiene encantados? Que no están viendo una realidad. Y la iglesia en general hoy está viviendo eso. Por eso le preguntamos a cada uno, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal en el Señor? Súper bien. Pero está bien distante porque no está viendo su realidad. Sin embargo, hoy el Señor nos habló que vamos a establecer bien el reino de Dios, pero estando sobrios. Y una de las condiciones para ser obispos dice que debe ser sobrio. Y por eso Pablo le reclama a la iglesia de Éfeso y le hace una declaración: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu.
Pero es porque el versículo anterior, el 17 del capítulo 4, habla de que no habían entendido el propósito de Dios. ¿Y por qué no lo habían entendido? Porque el vino los ponía todos, ¿qué? Desorientados, fascinados, Embelesados. embelesados. Les hacía perder el control. Entonces por eso era que no podían hacer las cosas como el Señor quería que se hicieran. Incluso aquel Proverbios dice que el vino es escarnecedor y la cerveza es alborotadora. ¿Qué significa eso? Que entontece. Para los negocios, por ejemplo, las grandes empresas ya dieron que para hacer un negocio, pues una copita de vino y le llaman el vino social, pero ¿cuál es el propósito? Que la persona pierda el control y firme adormece sus sentidos, y compre, ¿verdad?, lo que se le está ofreciendo. Lo mismo en los aspectos sexuales. Un jefe o una persona quiere llevar a una mujer a algo o a la inversa, a tener una relación sexual, pues una copita de vino se le, ¿cómo se llama?, trastorna la mente y así cae sencillamente. O sea, es muy frágil una persona cuando está así. Por eso la Escritura es muy clara: no os embriaguéis con vino, sino sed llenos del Espíritu, porque el Espíritu Santo nos pone sobrios para entender el diseño y el plan del Señor, ¿verdad? Eso es algo pues muy glorioso y que determina mucho nuestra vida y que realmente nos lleva a vivir de acuerdo al diseño y el propósito de Dios. Amén. Amén. ¿Qué otra cosa dentro de estas fueron las que...? Bueno, usted ya lo había explicado en congresos anteriores, apóstol, pero cada explicación, cada revisión de la revelación que el Señor está dando trae, como quien dice, nos abre un capítulo nuevo, ¿verdad? O no sé, o otro nivel. Pero en cuanto a lo de cuando David consultó con la gente cómo se debía traer el arca, ¿verdad? O sea, él averiguó, él quiso tomar en cuenta y quiso quedar bien con la gente y dice, bueno, estaba haciendo algo correcto, algo que Dios quería, pero lo hizo con el diseño filisteo, ¿verdad? Así es. Y como nosotros a veces, con tal de que la gente esté contenta, cumplimos el deseo del pueblo, ¿verdad? Y no el deseo de Dios, ¿verdad? Y el hacer las cosas fuera del diseño van a traer consecuencias fatales, como en el caso de Usa, pues, que murió fulminado. Eso es algo terrible porque mucha gente se atreve, o sea, como viendo la vida de Dios ahora, piensa que que el Evangelio es light y que Dios no es celoso con su diseño. Aunque era el dulce cantor, Correcto. Aunque era el rey, aunque era el varón conforme al corazón de Dios, eso no lo pasó por alto. Exacto. Y a veces creemos que tenemos cierto, Cuello, en Guatemala decimos cuello o ventaja con Dios, que nos sentimos nietos, y que Él nos va a pasar por alto nuestras cosas. Sin embargo, no. El hecho de que David desconociera la forma en que Dios quería que se hiciera, no pasó por alto. Cualquiera hubiera dicho, pero es que yo no lo sabía, Dios debe saber que yo no lo sabía. No, Él sabe que es nuestra responsabilidad averiguarlo. Y por lo tanto, como es nuestra responsabilidad averiguar, ir al abrevadero y revisar qué es lo que Dios dice, cómo hacerlo, por eso es que nos trata. Ya estaba dicho, ¿verdad? Ya estaba dicho cómo hacerlo. Pero David era conforme al corazón de Dios, pero ahora también, apóstol, cuando tarda 3 meses, Ajá. Y luego hacen ahora sí como Dios había dicho, ¿verdad? Pero 3 meses para que un rey, un profeta de Dios, uno que está en la presencia de Dios, captara lo que Dios quería que hiciera. ¿Qué te hace pensar eso? Bueno, lo que decía usted al principio, el no estar sobrio. Sí, eso ¿verdad? es precisamente. No estar sobrio porque uno, para alguien que no está sobrio pierde la noción del tiempo.
y dice, no, pues hay tiempo. Eso era de ir a investigar el mismo día, porque David mismo dice, ¿cómo he de traer el arca de Jehová a mi casa? O sea, ese cómo significa que él no sabía. Sí sabía que había que traerlo, pero no sabía cómo. Eso era como para irlo a investigar en la misma tarde, pero no 3 meses después, que se llevó para descubrir qué era lo que realmente el Señor quería. Apóstol, y se puede dar otra cosa también, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer el diseño o queremos hacer lo que Dios ha dicho, pero luego nos damos cuenta que no lo hicimos, que solo nos enfatizamos en el qué, pero no en el cómo. Ajá. Y luego vienen consecuencias. Y hay una actitud que a veces, no sé, podríamos tomar como decir, bueno, si así es de delicado, mejor no lo hago. Pero David no, cuando él reaccionó... Como decimos dijo, en Guatemala, no se rajó, pues. exacto. O no se achicopaló, o no se detuvo. Y bueno, ya fallé y ahora ya cometí el error de no hacerlo, y así que ahora pues mejor me quedo así, sí, y no me paro ante la gente porque ahora ya voy a quedar mal visto. Sin embargo, él enderezó su camino. ¿Y cuántos siervos y siervas de Dios o discipuladores que hemos cometido algunos errores por no tener la humildad y el arrepentimiento de arreglar las cosas? No estamos en la disposición de cambiarlas y preferimos que sigan y que sigan y que sigan y que sigan, con tal de no dar nuestro brazo a torcer. Sin embargo, eso fue lo que me llamó la atención de Dios con David. Realmente quien debería de haberse muerto no era Usa, sino era David. ¿Pero por qué no lo mató? Porque sabía que David, a pesar de que había cometido un error, él iba a enderezar su camino. Si Dios hubiera sabido que David se hubiera mantenido así todo ¿qué? Altivo, necio, ahí lo recoge. Porque eso era para muerte. Usa no tenía la culpa de haberse muerto, él solo estaba cumpliendo una función que el rey mismo se le había delegado, pues. A pesar de que él era el que cuidaba el arca en la casa de Obed-edom, pero David le delegó esa responsabilidad para que ahora lo trajera. En otras palabras, él estaba cumpliendo órdenes. Alguien por ahí ha dicho que el que cumple las órdenes no es el que falla, sino el que las da. Pero aquí vemos que el que las cumplió también. Claro, Dios no cortó a David, pero sí lo trató. Sí lo expuso en público. Y a veces no queremos pasar eso y decimos, ¿cómo voy a reconocer ese error? La gente va a pensar que yo cometí una falla. Mejor así, preferimos. Sin embargo, estamos desviando el corazón del pueblo y afectando la presencia de Dios. Pero ¿qué hizo David? David se abrió a Dios y reconoció su falta y dijo, ahora la vamos a traer como Jehová ha dicho y ha elegido a los levitas para eso. ¿Eso es qué cosa? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Bueno, eso de carácter del reino. Carácter del reino, precisamente. Y este carácter del reino es que los siervos y las siervas de Dios, los discipuladores y todos los discípulos de Misión Cristiana del Calvario lo debemos de tener. Amén. Glorioso todo, apóstol. Y la verdad es que siempre el Señor nos ha estado ubicando de un tiempo para acá. Y como quien dice, este es el año, como usted lo mencionó, ¿verdad?, de la gloria de Dios, no solo en la manifestación de los milagros, pero en la expresión de su gloria, ¿verdad? Y como ahora la gente, por ejemplo, yo veo cómo el Señor está abriendo el entendimiento de los hermanos, de los discípulos de la iglesia, y cosas que sin que haya que explicárselas, el Espíritu Santo Amén. Está abriendo sus entendimientos, entonces entienden el diseño, ahí sí como hemos aprendido sin velo, ¿verdad? Y glorioso lo que el Señor está haciendo, apóstol, ¿verdad? Y estamos muy, ahí sí que contentos, pero también, por así decirlo, con el reto, con el desafío, y más bien determinados a que esto lo tenemos que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo. Exacto. Pues.
sino como decíamos en unas ocasiones en Reforma, si Él nos mandó a pescar es porque ya hay peces, pues. Echa la red aquí es porque ya habían peces ahí, pues. No se puso a jugar con ellos, ni probaron una vez y nada, probaron otra vez y nada. Sigan probando, por ahí van a sacar no, Dios no juega con nosotros. Si Él nos dice que hagamos algo, es porque Él ya lo tiene preparado para que suceda. Amén. Y eso es lo que debemos de estar entendidos y claros de que el Espíritu Santo quiere hacer las cosas, pero Él está esperando que nosotros las hagamos y las cumplamos. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que tú visualizas en relación a la iglesia a partir de esta fecha? Piénsalo unos minutos. Hoy también tenemos la presencia del apóstol Henry, en unos minutos nos estará saludando, así que será una bendición que le podamos tener aquí en Reforma, así que creo que nos gozaremos muchísimo en poder tenerle. Así que mientras tanto, explícanos qué visualizas tú para la iglesia, qué iglesia ves de aquí a unos 3 meses, 6 meses, de aquí a un año. Bueno, veo una iglesia conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Una iglesia que determinada a reconocer, no solo de labios, pero en su vida misma, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Veo una misión única, no porque seamos los únicos, sí, sino única por el tipo de estilo de vida que se va a dar en toda la misión, en toda la gente. Veo colonias, complejos de apartamentos transformados por el poder de Dios. Amén. A través de la representación de Dios en cada lugar y en cada nación donde haya misión cristiana del Calvario. Eso es lo que yo visualizo. Una iglesia que vaya estableciendo el reino de Dios donde quiera que vaya. Correcto. Una iglesia que ya empieza a expresar la gloria de Cristo y que ya está empezando a ser gloriosa. Esa es lo que cada iglesia debe experimentar y debe vivir y disfrutar de ese tiempo que el Señor viene. Yo puedo decir realmente a cada congregación, y lo voy a hablar así muy específico, aunque pareciera como que somos orgullosos o altivos, pero como decíamos, no somos los únicos, pero sí única. Aunque hay otras misiones en Estados Unidos especialmente que se llaman Misión Cristiana del Calvario, solo que en inglés, ¿verdad? Nosotros en español, pero y otros que podrían tener un nombre adicional, el Calvario. Sin embargo, entre nosotros, como Misión Cristiana el Calvario, somos la única. Amén. Porque no hay otra Misión Cristiana el Calvario que tenga relación con nosotros, sino somos la única iglesia que, a Dios gracias, estamos hablando del modelo y del diseño que Dios ha establecido. Y vamos a ver su gloria de esa manera, y vamos a ver el poder de Dios, y vamos a ver la manifestación de Dios. Y sé que estos años que vienen para la iglesia, se va a cumplir lo que dijo Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una iglesia poderosa, y ya lo está haciendo. Una iglesia abarcadora, y ya lo está haciendo. Una iglesia que está viendo la gloria de Dios, y ya está pasando. Yo no puedo hablar por las demás denominaciones. ¿Por qué no puedo hablar? Primero, porque no estoy al frente de ellas. Segundo, porque no estoy viendo lo que está pasando en ellas. Si yo hablo, sería una cosa que nada más he oído. Pero sí puedo hablar por Misión Cristiana del Calvario. Y por eso es que enfatizamos mucho Misión Cristiana del Calvario, porque es de la que podemos hablar. Ahora, sí puedo hablar que Misión Cristiana el Calvario está viviendo un tiempo glorioso, y que a partir de este congreso el Señor ha puesto a Misión Cristiana el Calvario en un nivel mucho más grande para ver la gloria de Dios, para disfrutar la gloria de Dios, para experimentar el poder de Dios y para poder sentir las grandezas de Dios en medio de nosotros. Amén.
Eso definitivamente es así, apóstol. Y una cosa que quería decir, digamos, es en cuanto a el entendimiento y sobre todo la madurez que el diseño le ha dado a los discípulos. Porque la madurez ahora con que los discípulos reciben la corrección es una madurez que solo el diseño da. Cualquier otro se enoja y se va y diría yo, Correcto. vengo pagando y para que me vengan a regañar, lo ven como regaño, Sí. pero gracias a Dios, Visión Cristiana del Calvario lo ve como una corrección, lo ve como algo que nos está edificando, algo que nos está, ¿qué cosa? Nos está transformando, nos está llenando con la gloria de Dios. Entonces no lo vemos como un regaño, sino lo vemos como Pablo le dijo a Tito, te dejé en Creta para que corrijas lo deficiente. No lo envió para hacer lo malo, ni por maldad lo envió a, ¿cómo se llama? A Creta, sino lo envió para restaurar esa iglesia, levantar esa iglesia y que esa iglesia reflejara la gloria de Dios y el poder de Jesucristo. Eso es lo que está pasando en medio nuestro, pero sí, nuestra gente ya tiene carácter para ser corregida, carácter para ser dirigida, carácter para aprender de lo que el Señor está haciendo. Amén. Y eso es una bendición tremenda. Te soy franco, no cualquier denominación, no cualquier misión tiene las personas a este nivel. Amén. Yo con regocijo, yo con alegría, con bendición, sí puedo decir de que Misión Cristiana El Calvario sí tiene esta clase de personas. Amén. Producto de la obra del Espíritu Santo, no producto de la obra de un pastor en sí, sino del pastor de los pastores, que es Jesucristo, quien ha hecho una obra gloriosa, una obra tremenda, una obra maravillosa en medio de nosotros. Así que alabamos a Dios por lo que Él está haciendo. Así es. Así que no solo la visualices, sino empieza a hacerla. Esa iglesia es la que Dios quiere que sea Waukegan, que sea toda iglesia en Estados Unidos, que sea toda iglesia en México, toda iglesia en Colombia, amén, toda iglesia en Perú, toda iglesia en Ecuador, toda iglesia en Chile, en España, en Honduras, donde quiera que haya Misión Cristiana del Calvario, debe ser una iglesia gloriosa que esté expresando la manifestación de Dios y su poder. Amén. Es una bendición esto. Y no solo porque lo visualicemos, sino porque ya está dicho, yo edificaré una iglesia gloriosa, una iglesia que las puertas del infierno no prevalezcan. Ya más él ya dijo qué iglesia quiere, ¿va? Así es. Solo lo tenemos que expresar, lo tenemos que ejecutar, ¿verdad? Y nos ha puesto a nosotros a hacerla, ¿va? Amén. Gloriosa, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, ni cosa semejante. Así que como nos ha puesto a hacerlo, ¿cuál es la responsabilidad de cada pastor? Pues ya lo visualizamos, pues hacerlo. Hacerlo, ¿verdad? Muchos están diciendo, Señor, revélame qué tengo que hacer. Tan fácil que está, ¿verdad? Sí, es nomás de hacerlo. Se van a ayunos, señores, que quiero saber qué es lo que el Señor nos está diciendo, qué es lo que el Señor quiere que se haga, qué es lo que el Señor quiere obrar en medio de nosotros, qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en esta iglesia. Sí, ya está, pues. ¿verdad? Él ya lo determinó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ejecutarlo. Amén. Y llevar a la iglesia a que sea eso. Amén. No, y lo que hablando del carácter, pues ya Él los ha puesto, la iglesia, la misión ha madurado, y ahorita es solo, dice que en la recta de hacer las cosas. Es hacer las cosas. Y no está imposible ni difícil. ¿Por qué? Porque Él ya lo dijo, y además Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y una iglesia tal, hasta explicó cómo la quiere. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros, representantes de Dios aquí en la tierra? Es, ¿qué cosa? Ejecutar lo que Él ha dicho. Hacer la iglesia conformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Está fácil, ¿verdad? Si eso hacemos, ya estuvo. ¿ya? Ya la hicimos, dijo aquel. No, esa es la responsabilidad que tenemos, esa es la responsabilidad de los discipuladores, esa es la responsabilidad de todo discípulo, someternos a lo que Él ha dicho para ser la iglesia que Él realmente quiere que seamos. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro buen Dios. Tenemos al apóstol Henry con nosotros, es una bendición que esté aquí y qué lindo que podamos contar con tu presencia, apóstol. Y un saludo para los hermanos de Reforma ahí. Gracias, apóstol Abraham y pastor Abraham. Es una bendición poder estar aquí escuchando este repaso, podemos decir, o reforzamiento de lo que fue este congreso, que de verdad fue algo bien poderoso y glorioso, y sabemos que todos los que nos están viendo y están escuchando estarán diciendo amén, así fue y así será, de acuerdo a la iglesia de lo que se estaba platicando ahorita, ¿no? De lo que Dios va a estar haciendo con nosotros cada día. Y cuando estamos allá detrás de pantallas viendo Reforma, la manera de expresarlo nosotros es escribiendo amén, así es, gloria a Dios. Y estamos ahí escribiendo y escribiendo. Ya quisiéramos como gritar, que aquí nos escucharan, amén, sí, eso es lo que nosotros queremos, lo que nosotros anhelamos y lo que ya está dado por el Señor. Gracias, apóstol, por este tiempo que me ¿Tu da de estar aquí con experiencia ustedes. en el Congreso cuál fue? Aleluya. Ya no venimos con esa, como antes decíamos, con expectativas, sino con la seguridad de lo que el Espíritu de Dios va a hacer en estos congresos. Y para mí la experiencia más hermosa y más linda es poder ser ubicado cada día más y más en ese diseño del Señor. Salir totalmente convencido, con bases, con fundamento, así como ayer nos contaba el pastor Giovanni lo que el Señor le dijo a Saulo, ¿sí? Sí, me llamó la atención Me mucho gustó esa eso. expresión. Sí, estuvo bueno ese punto. De Cuando que, le dice el Señor a Saulo, ve a Damasco y ahí se te dirá, o ve a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y él decía, el Señor nos ha dicho, vayan a Guatemala o ve a Guatemala y ahí se te dirá lo que has de hacer. Entonces venimos con esa sed, venimos con ese anhelo de recibir esas directrices y vamos ya con esas directrices establecidas por el Espíritu Santo en nuestro corazón de ir y hacer de acuerdo a lo que ya se nos enseñó de la revelación de la palabra. Entonces para mí esa fue la mayor experiencia, aparte de todo lo demás que se siente ahí, el quebranto, la presencia del Señor, del Espíritu Santo, el adorarle con todo el corazón ahí postrados delante de Él, el sentir de verdad que Dios está ahí en medio. Eso es algo que cada vez que hay congreso no nos la queremos perder, aquí queremos estar. Ha sido glorioso la experiencia que el Señor nos ha dado y de cómo Él se ha estado moviendo y manifestando. Y también tenemos la bendición de que en Colombia se ha despertado mucho el hambre del Señor y de estar en los congresos. ¿Y qué fue lo que viste de la intervención divina en relación a que los hermanos vinieran? Algo como lo que se estaba platicando hace un rato, la determinación. ¿Sí? Hemos estado con mi esposa trabajando, inyectando, motivando a las personas a que es necesario, es una cita con el Espíritu Santo el venir a los congresos. No es el orar si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios, sino que necesitamos y hay que estar aquí. ¿Sí? Entonces, en el momento que nos hemos determinado el venir, hemos visto el respaldo de Dios. Hemos visto el respaldo de Dios. Se rompen barreras. Se rompen barreras. Cuando la persona pone excusas, es que no me dan permiso, es que ya afirmé que no me dan permiso. Y es cierto. Sí. Pero como decía el pastor Abraham hace un rato, el reino de Dios está sobre las leyes naturales. Y cuando lo implantamos, la gloria de Dios se manifiesta. Pues. Yo puedo decir que cuando uno determina, Dios obra. ¿Sí? ¿Entra Dios a qué? A obrar. Si yo no determino,
sigo obrando en mi escasa fe, en mis pocas fuerzas. Y solo puras solucionando- excusas. Y solucionando supuestamente Y las son cosas. ciertas las Sí. excusas, pues. Así es. Ciertas desde la perspectiva natural, Ujú. pero eso significa que no estamos estableciendo el reino de Dios. Así es. Entonces, varias personas les preguntamos, ¿van a ir al Congreso? Sí, es necesario que vayamos, y así vamos a ir, sí vamos a ir, pero ese sí, pero no había una determinación de decir, ya determino ir. ¿Sí? Y esos no vinieron. Y unos no vinieron, y otros de estos que ya nosotros hace más de un mes atrás ya teníamos todo organizado para venirnos, y nos preguntaron, ¿y ustedes van a ir? No, ya está todo listo. Ah, nosotros también vamos a ir. ¿Sí? Pero cuando ya faltaban como 8 días antes, les dijimos, no, o se determinan ustedes o se van a quedar. Y los que en ese momento recibieron la orientación, la directriz, se determinaron, y en 8 días el Señor les aparejó todas las cosas. Otros que no determinaron, ya están dándose el golpe de pecho. Hay No una vinieron. hermana de México que unos días antes del Congreso se fue a hacer unos exámenes y porque ella se sentía mal y descubrió que tenía una infección urinaria. Y el doctor incluso mencionó que no era conveniente ningún viaje porque ella tenía que tratarse porque la infección era demasiado fuerte. Sin embargo, ella dijo, yo al Congreso no dejo de ir, me voy al Congreso. Y aún el esposo le dijo que no se viniera porque ella estaba enferma y le dijo que no debía venir. Y ella dijo, yo ya me determiné a ir al Congreso y voy a ver la gloria de Dios en el Congreso. Ahora recibo un mensaje, ¿verdad?, en el celular, y donde ella está testificando, incluso la foto aparece ahí donde está testificando ayer de cómo en la cena del Señor ella fue sana. Gloria a Dios. O sea, tenía razón para no venir. Ujú. El doctor le dijo que no debía hacer ningún viaje. El esposo le dijo que no viniera porque estaba enferma. Tenía tantas, ¿qué cosa? Motivos. Razones para decir no voy, pues va. Incluso le decían, te va a ir mal en el camino, vas a tener problemas en el camino, vas a venir peor. Sin embargo, ella dijo, yo voy al Congreso, y el Señor la sana en la cena del Señor. Y eso le pasó a muchas personas que recibieron sanidad. La otra experiencia gloriosa, hablando de la cena del Señor, fue que ya la cena del Señor se volvió a nivel mundial. Es una cena del Señor que se dirige de Guatemala hacia las naciones. Porque, por ejemplo, en varios lugares, iglesias enteras estuvieron reunidas para participar de la cena del Señor. En otros fue el grupo de comunión familiar, y ahí estuvieron, y conforme aquí se iba diciendo, así ellos lo iban haciendo. Si era el tiempo de comer los alimentos, ellos comieron los alimentos, y el tiempo que nosotros nos tardamos, ese fue el tiempo que ellos se tardaron. O sea, todo lo hicieron igualito. Pero nos mandaron fotos, especialmente de la iglesia de New Jersey, del Bronx, y de otras también nos han mandado fotos, donde ellos postrados estaban recibiendo la gloria de Dios que nosotros estábamos viviendo aquí. Entonces, ya no hay distancia. O sea, Misión Cristiana del Calvario es una misión que ya no tiene distancia. Dios está aquí como estuvo con ellos y recibiendo una bendición tremenda. Allá también fueron sanas las personas. O sea, es como dijéramos, es que Dios es real, pues, hombre. No hay otra explicación. Dios es bueno, Dios es real, Dios es glorioso, y está aquí y está allá porque Él es soberano, pues. Amén. ¿Verdad? Eso es lo que estamos disfrutando. Ahora, todas esas vivencias son lindas porque no las produce el Congreso, Él es el Espíritu Santo el que las hace. El Congreso solo es el instrumento de Dios para que todas estas cosas pasen. Pero imagínate si esta hermana no se viene, Seguiría enferma. sigue enferma, se hubiera seguido tratando y ahorita se estuviera medicando.
¿Y cuántos o algunos no vinieron porque estaban enfermos? Sí, pasó. Y tienen razón. El problema es que han seguido enfermos, pues. Eso pasó en Colombia. Ya tenían los pasajes, se quedaron comprados. Y el médico, y fue a un chequeo médico, y el médico le dijo, usted no puede viajar, que la altura del avión le puede hacer daño. Entonces me llamaron y me dijeron, apóstol, ya no pueden, no, ya está comprado el pasaje. No, y ahí quedó el pasaje. Se perdió. No le creyó a Dios. Y hubiera visto la gloria de Hubiera Dios visto la aquí. gloria de Dios. O sea, ¿cuántas cosas tenemos que aprender ya a que ya no estamos viviendo una realidad humana, sino estamos viviendo una realidad sobrenatural, espiritual, de la manifestación del reino de Dios? ¿Qué experiencia nos podrías contar de que pasó en Waukegan o que han vivido allá sobre estas experiencias? Bueno, varias, pero creo que la más para mí fue el poder postrarme delante del Señor y poder experimentar su gloria como lo experimenté ese día. Creo que una de las cosas que antes cambiaron mi manera de pensar, por ejemplo, como uno como pastor siempre está pendiente que otros se metan, que otros se metan, que otros se metan, y por uno estar viendo que otros se meten, uno no se mete. Uno no se mete. Pero de un tiempo para acá el Señor ha ido trabajando en mi corazón de que el primero que debe estar metido en su presencia soy yo, como siervo del Señor. Y el día de la cena, todos los días, pero el día jueves y el día viernes, una experiencia con el Espíritu Santo donde yo pude experimentar su presencia a un nivel mayor. No aquello de que uno va solamente a brincar, pero donde uno no se puede contener ante esa gloria. Y dice que el Señor le bota a uno todas sus estructuras y uno se siente tan humanamente tan pequeño. Para mí, o sea, en mi vida, yo sé que los hermanos, la verdad es que como a Estados Unidos, a todos los de Estados Unidos los tocó servir, no pudimos recoger, ¿cómo se llama? Testimonios. Pero, y por cierto, lo hicieron muy bien. Sí. Me gustó mucho la actitud con que sirvieron. O sea, no solo fue la acción de servir, sino la actitud con que sirvieron, con una actitud de gozo, de alegría. Anoche un hermano del Bronx nos decía, es que para mí fue un privilegio servir en un congreso mundial aquí en Guatemala, pero más que todo cuando me dijeron que iba a servir a los del cuerpo ministerial, imagínense, pero él lo decía con un regocijo, pues, y lo repitió varias veces. Él se sentía un regalo de Dios, como un regalo de Dios, y decía, es una bendición haberlo hecho. Entonces todo eso dice mucho, porque no es solo alguien que hace las cosas, sino cómo las hace. Y eso vi en todos, que todos los que lo hicieron con una actitud muy linda. Lo mismo en México, estuvieron sirviendo los de México, fue una bendición tremenda. Pero noté, pues, o sea, todos los que estuvieron haciendo algo en el Congreso, por muy sencillo, muy grande o mucho lo que sea, una actitud tremenda de servir a Dios. Porque yo observaba qué estaba pasando. Me gusta mucho mantener el ver cómo se están haciendo las cosas, y miraba la gloria de Dios y miraba el poder de Dios manifestado ahí de una manera preciosa. Qué lindo sobre eso. ¿Qué conclusión nos podría dar cada uno y el consejo hacia los hermanos que nos están viendo, a los discípulos de la misión? ¿Qué desafío les dejan ustedes como pastores en relación a qué es la iglesia que el Señor quiere a partir de hoy? Producto de la que ya viene, por supuesto, ¿verdad? No que hoy es un comenzar de cero, sino producto de lo que Él viene haciendo. ¿Qué es la iglesia que Dios espera y que nosotros debemos de trabajarla conforme al corazón y a la voluntad del Señor? Pues apóstol, yo creo que este es el tiempo y a la vez el entendimiento que Dios ha dado a Misión Cristiana del Calvario, de esa iglesia que el Señor quiere, como ya entendemos las características que Él mismo colocó,
como es la iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Esa iglesia es la iglesia de mostrar y de dar ahorita mucho fruto. Hasta el día de hoy se ha visto fruto. Hasta el día de hoy yo me he dado cuenta, ha crecido la iglesia, ha madurado la iglesia Misión Cristiana del Calvario. Y esta etapa de aquí a allá, de aquí en adelante, es la etapa de dar mucho fruto, es la etapa de dar pasos aún mayores, de determinaciones aún mayores para poder ver la gloria de Dios. Una etapa de crecimiento, de multiplicación, una etapa de ver, vuelvo al punto, hemos visto cosas sobrenaturales del Padre hasta el día de hoy, pero lo que viene es mayor, porque la experiencia que ya traemos nos ha confirmado por todos lados la grandeza, la gloria del Padre. Entonces eso en mí, en lo que yo estoy inyectando, enseñando a los discípulos, es créale a Dios, actúe, porque lo sobrenatural va a suceder en ese momento. Entonces, estos tiempos que vienen y el reto que yo doy a todos mis hermanos, siervos y discípulos es: creámosle a Dios, ¿sí? Determinemos, avancemos, hagamos lo que tengamos que hacer, porque ya está hecho. Mira, como testimonio, apóstol, iba a un lugar, ¿sí?, a un restaurante con mi esposa, almorzaba, y yo siempre allá en mi corazón le predico, no le predico, le evangelizo, no le evangelizo, ¿sí? Hasta que un día determiné, le voy a predicar, y de una me fui así de frente y le dije, mira, ¿sí?, y empecé a evangelizarle. Cuando me dice, mira, gracias a Dios, esperaba que alguien viniera y me predicara, ¿sí? Y ahí estoy evangelizando. En el internet, se me dañó el internet en la casa, entonces tuve que ir a una cabina de internet, y yo iba, y pues siempre la amabilidad, y como que voy a decirles, pero no les decía nada. Cuando ya determiné y decirle, mira, te voy a predicar, ¿sí?, te voy a evangelizar, porque la señora vende productos para embellecer el cuerpo, me dijo, regálame 2 minutos. Sí, te escucho. Y me explicó todo en sus 2 minutos. Y le dije, ahora regálame más de 2 minutos, porque te voy a hablar de algo que te va a embellecer, no solamente por fuera, sino por dentro, ¿sí? Y me dijo, ¿qué es? Dice, de la palabra de Dios, del diseño de Dios. Y no le dije más cuando me dice, estaba esperando que alguien nos enseñara con la familia, que alguien nos predicara la Biblia, ¿sí? Y yo dije, pero ahí está hecho, ya es el tiempo, solamente es actuar, y de aquí en adelante lo que tenemos que hacer. Y las 100 personas que el Señor dijo que deberíamos tener para finales de abril, ya está hecho. Ya está hecho. Lo que tenemos que ir a hacer es irlas a pescar. Un hermano ayer, el hermano Guillermo Mesa, trajo personas al servicio. Sí. Y él dice, yo ya empecé y ya me faltan 97 o algo así fue que me dijo. Pero él ya empezó, o sea, y él está ya haciéndolo, o sea, ya se está dando cuenta que sí se puede. Y no sí se puede porque seamos muy dinámicos o buenos, sino porque ya está hecho. El Señor ya lo hizo. Amén. Una cosa es que Bernie, uno de los hermanos que vino, Bernie me dijo, pastor, he estado evangelizando, no sé si mi prima o sobrina la estaba evangelizando, no la solté, la estoy evangelizando. Y ayer me enteré que llegó a la sede. Ajá. ¿Verdad? Y llegó. Y entonces era algo con que se venía pensando, como quien dice, ¿cómo les voy a hablar si no, yo los tengo que hacer? Pero como usted decía, apóstol, ya están ahí. Entonces, creo en base a lo que usted decía hace unos minutos, que este es el tiempo. Ahí sí que como Cristo dijo, el tiempo se ha cumplido. Amén. Entonces, ahorita no es el tiempo, o sea, el Señor nos ha traído de etapa, en fases, en preparación, en procesos, pero nos ha estado marcando tiempos. Y este es el tiempo de darle continuidad. Amén. Al reino de Dios, ¿verdad? Amén. Y ya no podemos esperar más. Es el tiempo de darle. Y cuando alguien se reúne en el grupo de comunión familiar, no es solo a confraternizar. Amén. Es a establecer el reino de Dios ahí. Eso es. Y más que un reto. O sea, la cultura, el estilo de Dios, que seamos transformados Amén. al reino de Dios. O sea, en eso vamos a entrar toda la misión, a continuar en el proceso de transformación. Amén. Y hacer la iglesia que el Señor realmente quiere que seamos.
más que un reto, es una determinación ahora, que tenemos que hacerlo. Y veo que sí,